Ganadería vacuna, 8 errores durante las sequías. En la temporada de sequías, es común que se cometan errores, y lo peor de todo es que estos errores pueden ser irreparables. Por esta razón es de vital importancia tener en cuenta cuáles son los errores más comunes, con la misión de evitarlos y por consiguientes, ahorrar tiempo y dinero. El primer error es no tener identificados a los vacunos, que son eficientes y productivos. Es vital que en épocas de sequía los productores ganaderos cuenten solo con los vacunos, que tienen la capacidad de alimentar, y por supuesto que estos sean los más productivos. Una vaca que presenta problemas internos y que no proporciona un ternero por año, aunque visualmente sea muy buena, es necesario descartarla del hato. No tomar en cuenta la sombra natural. Los árboles son vida, tanto en potreros como en corrales de manejo, son vitales pues la sombra es confort para los vacunos, les brinda tranquilidad y es un aliado para lidiar con el calor, por lo tal la sombra es fundamental para lograr el éxito en la actividad ganadera, ya sea producción de leche o carne. No manejar de forma correcta el alimento. El principal problema generalmente de los productores ganaderos es que los hatos están presentes en lugares de poca lluvia, por lo tal existe falta de comida. Por tal motivo los productores ganaderos brindan a los vacunos suplementación. El problema radica en que no se realiza de la forma correcta. No tener un control adecuado en la crianza de terneros. Dejar a las vacas solas con la crianza de los terneros es otro problema común. Debido a las condiciones de altas temperaturas y poca comida, las vacas producen menos leche, por lo tal la estrategia debe ser ayudar a la vaca o novilla con la alimentación de los terneros. No usar vitaminas ni desparasitantes. Los programas de vacunación deben ser programados y ejecutados sin excusas. La vacunación es muy importante, especialmente en épocas donde la comida y condiciones son deficientes para los vacunos, ya que de lo contrario las enfermedades empiezan a aparecer y pueden llegar a ser mortales. No brindar suplementación a los vacunos. La suplementación con sales minerales en el ganado vacuno tiene la función de mejorar el funcionamiento general de estos. Es de recalcar que la suplementación no debe tomarse con un gasto, porque es una inversión de la que se obtendrán los benéficos a mediano o corto plazo. No planificar el acceso al agua de los vacunos. El agua constituye la mayor parte del peso de los vacunos, y es vida el agua también es importante para forrajes y pastos. Los vacunos la utilizan para el crecimiento y nutrición. Las vacas en etapa de lactación requieren de más agua. Maltrato al ganado vacuno. Las personas que se dedican a la crianza, manejo y cuidado de los vacunos, es vital que se preocupen por conocer el comportamiento y funcionamiento, con el fin de que se le facilite el trabajo.